¿Por qué llaman Ankara a Messi? Hola a todos, soy Jessie Maura y soy productora de comediantes especializada en contenido en redes sociales y además soy profesora de catalán. Sí, no tiene absolutamente nada que ver una profesión con otra. Pero por primera vez en mi vida se me juntaron las dos. Resulta que hoy una alumna en clase me pidió que por favor le explique el siguiente video. Va Messi, Ankara Messi, diría Luquitas. El Ankara Messi surge de un relato de gol de un relator catalán, que el gol que hace Messi contra el Getafe. Para Messi, immens Messi, Ankara 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 Messi, gol. Alguien hizo ese video con Messi chiquitito y el relato Messi, immens Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Y a mí me causó gracia y le empecé a decir Ankara a Messi. Ankara, genio inigualable, ¿eh? Va Ankara, le pega al arca. Y Ankara hace... Un espacio te saca siempre, Ankara. Ankara, ¿por qué subiste esto? Mirá Ankara cómo está. Está como en su bañaderita. Está así Ankara. ¿Está contento? Y hay gente que se sumó. Ankara Messi, 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 Es medio vergonzoso contarlo porque no contiene ningún chiste. No contiene ningún chiste. Parte solamente de la estupidez, del sinsentido total. Me gustaría que esconda un significado mayor, pero es meramente una estupidez. En catalán, encara significa todavía o aún. Lo que el locutor quería decir es que todavía Messi estaba en el juego o que aún tenía la pelota. ¿Qué pasa? En Barcelona, o como se llama esa zona lingüística catalán oriental central, hay una característica muy notoria y es que las E que se encuentran en sílaba débil se pronuncian casi A. Se llama neutra, ese sonido se llama neutra en catalán. No es una A completa, es un sonido intermedio entre A y E, casi A. O sea que la pronunciación correcta es Ankara. No es Ankara, es Ankara. Es como si fuera una escalera, bueno, 2 escalones más abajo de la A. ¿Qué pasa? Para las personas que no son nativas lingüísticas catalanas, ese sonido es muy difícil de diferenciar, entonces mucha gente lo escucha como si fuera una A. Pero no, en realidad es una E. Ahora ya sabes por qué le dicen Ankara Messi y también ahora ya sabes qué significa. Si te ha gustado el contenido del vídeo, puedes compartirlo. Y si te interesa saber más sobre el idioma, puedes seguirme en todas las redes sociales como Curso de Catalán desde cero o en mis redes personales como Jessie Maura. Gràcies i una abraçada molt forta. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi.